Es un placer inmenso para todos, permitidme que hable también en vuestro nombre, poder asistir esta tarde al recital de estas fabulosas voces poéticas de Portugal y de España, voces ibéricas, voces que acogen, acompañan y amparan a la voz de nuestra poeta premiada, que la acompañan y también la celebran, porque sin duda es lo que hacemos hoy aquí todos juntos, celebrar a Ana Luisa Amaral. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los poetas, por su disponibilidad y por sus versos hoy aquí. Pero quiero ser sumamente breve porque mi labor no es tomar la palabra, que no me pertenece hoy, sino cedérsela a aquellos que la engrandecen y la llenan de más significado. De sobra son conocidos los méritos de los poetas aquí presentes e innecesario, por tanto, mencionarlos. Contamos con nosotros, en primer lugar, con la presencia de don Antonio Colinas, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2016, cuya voz lleva siendo grata compañera para nosotros desde 1969, sin que nunca, jamás, podamos cansarnos de escucharla. No basta toda la luz que ya ha arrojado para nosotros sobre sepulcros o laberintos, porque sea en prosa o en verso, siempre nos fascina. Leí que en una entrevista decía: no he ido a donde he querido, sino a donde me ha llevado la vida. Y a nosotros, la vida siempre acaba llevándonos hasta sus poemas. Tiene la palabra don Antonio Colinas. Portugal, por eso estas jornadas pues, son doblemente especiales. Y es un mundo que desde el punto de vista literario, desde el punto de vista poético, pues también para mí ha sido muy especial, ¿no? También por razones humanas, porque mis abuelos maternos provienen casi de la frontera, de Puebla de Sanabria, y a lo largo del tiempo pues es un territorio, ese fronterizo, que ha sido un poco como una obsesión, ¿no? Yo voy a leer 4 poemas, espero no pasarme del tiempo que tenemos, y precisamente 2 poemas que hacen referencia a 2 territorios, uno de Portugal, que es la ciudad de Almeida, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y es un poema que nació del primer encuentro que yo tuve con este lugar, que nos produce, cuando cruzamos la frontera tenemos esa sensación, no sabemos si imaginaria, de que hay otra atmósfera, ¿no? Simplemente hay otra atmósfera que no es la nuestra y que nos lleva a pensar en aquello que más o menos dijo Unamuno, que Portugal pues, era la parte o el modo de ser o que nosotros no éramos, ¿no? Este poema Almeida tiene 3 partes y dice lo siguiente. En la cima del monte hay una tumba. Junto a ella tiembla un álamo sonoro. Sobre la estrella de los baluartes, inmensidad de azules lejanías. Aquí en el monte, cerca de la tumba, sobre la hierba amarillenta y fuerte, sopla un viento ardoroso que nos trae aroma de encinares incendiados, de grandes rocas que inflama el uranio. Arriba, por el álamo, la vida dando frescura al brillo de las hojas, plata fina temblando en mis pupilas. Debajo de las losas de granito, la honda muerte del joven Lord John Bereford, que aquí perdió su sangre iluminada en batallas que ya nadie recuerda. Y en la cima, entre el árbol y la tumba, un cuerpo bebe olvido en otro cuerpo. Batalla de los labios sin victoria, tus pechos y mis manos derrotados. Vida y muerte al unísono respiran en nuestro amor que arde con los cielos. Este lugar está en el noroeste. De noche, ya apagados los incendios de los cielos, los cuerpos y los bosques, el monte, el árbol y los labios son, en la ruta celeste, tumba de astros. 2. El árbol negro brota de los muertos, mas busca aún vida en cielos fugitivos. Igual sucede al hombre de estos páramos. Hay una luz morada tras los vidrios tristes de lo que fue casa de expósitos. Anochece y hay frío, pero un niño y un anciano, agarrados de la mano, se asoman quietos a ese mar inmóvil de los montes, los valles, las tinieblas,
desde la soledad de las murallas. Nada hay que justifique sus presencias en el pánico instante de los búhos. Como la luz del ventanillo son morados y sonámbulos sus labios. Se posan tiernos en el aire húmedo a la espera de dar o recibir el imposible beso que los salve. ¿Qué mensaje dulcísimo o terrible vendrá con alas negras o alas blancas desde el profundo fondo de la noche si ya no les espanta esta negrura? De no llegar el ángel, ¿a qué esperan? Solo hay una razón que justifique ser humano entre piedras derrotadas. Ellos no son ni han sido de este mundo. Esperan la llegada de algo o de alguien que los arranque de un vivir sin vida, que los cubra y los lleve y que los funda allá en el dulce abismo que es todos los abismos. Y la tercera parte, que hace referencia a esta atmósfera, en fin, del atardecer, del anochecer nocturnal y también navideña. Está nevando y Nochebuena en llamas. Solo un Dios renaciendo en este día pudo fundar un tiempo tan intenso y extender los silencios más sonoros y reavivar las brasas en las zarzas del ser ocaso con fuego muy manso. ¿Qué será ahora de aquel Vía Crucis que serpenteaba al fondo de los páramos, donde estallaban los montes de plomo? ¿Y qué será del monte más morado? En él vi el signo, el símbolo, el espino que al fin logré arrancar sin que sangrara la herida del vivir sembrando vida, la herida del vivir sembrando sueños. Termina el año y todo en mí comienza. Abre la nieve prados en mis ojos hacia una infinitud tan duradera. Fogón de amor el pecho entre tus pechos. Paz del anestesiado va incendiando el frío más cuchillo. Paz fogosa, que lejos ya mi infierno, aquel cubil de mi interior penando, los silbidos, las cabezas cortadas de las víboras. Y si pasamos a este lado de la frontera, nos encontramos también con un espacio que para mí literariamente y vivencialmente ha sido muy importante, que es el de las ruinas de Petavonium. Allí hay las ruinas de 2 campamentos romanos, están en el norte de Zamora, y esos antepasados míos, mi bisabuelo no, mi abuela ya descendió un poco provincia abajo hasta el Valle de Vidriales, y bueno, allí nació mi madre y hay siempre ese mundo legendario, ese mundo arqueológico y ese mundo, como digo siempre, con la frontera al lado. Regreso a Petavonium. Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo. Que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas. Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos, un siglo y otro siglo. Y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un Dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes. Un águila planea lentamente en los límites, se incendian las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido,
que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro. Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan la adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en la ladera de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han segado los labios del amor. Dejadme dormir sobre la música de la piedra del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa, la vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles. Doña Margarida Vale de Gato se mueve con la palabra con suma facilidad a través de los espacios. Hoy ha cruzado la frontera desde Portugal gracias a la poesía, pero es esta acción de atravesar los límites algo que ha hecho más veces, uniendo territorios aún más lejanos. Es capaz de llevar hasta Lisboa a Mark Twain, Charles Dickens o Louis Gluck, entre otros, porque ella sabe cómo suenan o cómo deberían sonar sus voces en portugués. En cualquier caso, es posible que escribir poesía, incluso cuando nace de uno mismo, siempre sea una traducción. Bem-vinda, Margarida. Tens cá este espaço também para ti. Tiene la palabra doña Margarida Vale de Gato. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite da Universidade de Salamanca, muito obrigada pela generosidade do Pedro Serra e tenho que agradecer também à Ana Luísa pela poesia e por ter indicado o meu nome. Foi um gesto que me comove especialmente porque sinto o seu legado de uma maneira especial e não consigo deixar também de, apesar desta grande ficção que perpassa a vida da poesia, de ver umas semelhanças nos nossos percursos que são, não são puramente subjetivas, portanto somos as duas de estudos anglo-americanos. Os estudos anglo-americanos, para mim, impulsionaram-me a entrar em caminhos académicos que se calhar seria mais difícil por outras vias, como estudos de género, como estudos queer, como agora pela ecopoesia, por exemplo. E a Ana Luísa faz parte de um conjunto de pessoas, algumas delas estão aqui, que desbravaram esse caminho. Além disso, unimos também a poesia, a tradução e uma filha que acompanha a nossa sozinhez e porque tenho carinho, aliás, até bastante pelas duas. E eu vou começar mesmo por ler uma tradução, porque acho que é importante trazer a tradução para a poesia e porque sei que a Ana Luísa gosta especialmente deste poema da Cristina Rossetti, que eu traduzi para a Relógio d'Água e que se chama Inverno, o meu segredo. Revelar o meu segredo, não por certo. Talvez, quem sabe, um dia em breve, mas hoje não. Tombou geada e neve. Se a curiosidade te hei desperto e sem pudor o queres ouvir, pois bem, o segredo é meu. Não conto a ninguém. Talvez nem haja nada que contar. Imagina, afinal não há segredo. Era só a brincar. Hoje está frio, é um dia azedo, em que faz falta uma roupa abafada, um chale e mantas que nos aqueçam. Não posso abrir a todos quantos peçam. Deixar o vento entrar-me de rajada, rodear-me, cercar-me, aturdir-me, assustar-me, enregelar-me, sob este disfarce que me aconchega. Pois quem quer desnudar-se ao vento frio que o há de fustigar, não me fustigarias? Obrigada. Mas deixa essa verdade ainda velada. É bela a primavera. Todavia não confio em março com seus tremores, nem em abril, com a breve chuva fria.
Muito menos em maio, cujas flores murcham com a geada da noite sombria. Talvez num dia lânguido de estio, quando o sol faz as aves dormitar e se cobre de ouro a loura espiga com fresca brisa, mas sem nenhum frio e o vento muito manso a soprar, talvez o meu segredo eu te diga, ou tu possas adivinhar, que nós lemos e nos impressionam. Eu descobri, agora quando reli a poesia da Ana Luísa para vir aqui, que eu lhe roubei o início de um poema e, portanto, não há nada melhor do que assumir aqui já no edifício histórico da Universidade de Salamanca que isso aconteceu, porque eu ainda não tinha dado conta, mas assim posso fustigar-me. Em 2006, por aí, eu ouvi a Ana Luísa a recitar este poema, que me está a escapar do telemóvel outra vez, que me impressionou imenso, me tocou emocionalmente também. É um poema que retrata uma relação com o pai, e eu lembro-me até de termos trocado palavras sobre essa leitura e talvez tenha sido até a minha primeira interação com a Ana Luísa. Mas ele ficou, não é? E eu depois escrevi este outro em 2012 que já leio. Vou só ler as 2 estrofes primeiras da Ana Luísa para vocês me desculparem do meu roubo. Crescada de Jacó, é meu pai, 23 de dezembro de 2002. Na noite em que a lua foi pisada pela primeira vez, ainda a preto e branco a sua imagem, escafandros brancos, o reflexo do sol nas lentes baças, a escada que descia ao poço em gravidade que a bota levantou, tão branco e mágico, nessa magia de 2 da manhã, hora local, daqui, estavas comigo. Comemos sopa às 4 da manhã e eu vejo ainda aquela sala, a mesa lá ao fundo, o sofá grande. E eu de 11 anos a sentir-me grande, porque assim me fazias e me falavas, a lua a ser pisada, humana condição pela primeira vez. Por volta de 2011, eu escrevi este poema num livro que só tem nomes próprios, mas este é identificável, portanto, é Amaro, era o meu avô, Amaro. Quando o homem pisou a lua no café do meu avô, eu não estava lá. Escrevi sobre isto antes por outra causa, mas montagem, conspiração, solas ufanas de improváveis galochas de lustro astronómico arrastando um pé retocado pelo ângulo do vento, bafejando ouro azul, rubro e branca e pura, americana forever, nem sempre há de ser o mesmo poema. Neste o tema serve o desenho de quem era o meu avô. Ele tinha um café e um televisor ainda raro na altura, caixa cúbica que todos convocou em torno ao espaço. Só eu não. Eu era ainda para nascer e por isso lamento. Quando chegou o primeiro homem, eu não estava lá, em Vendas Novas. E o café ficava em frente ao quartel e os mancebos treinavam para o ultramar, enquanto Salazar julgava ainda governar Portugal, mas também não esteve lá. E se calhar nem viu nada, se calhar nem ouviu, se calhar nem deu por nada, mesmo supondo um transistor rouco seguro pela débil mão, junto ao débil coração vacilante da cadeira de onde já tinha caído, sem ter percebido porquê. Desconhecendo os mancebos e estes em paga ignorando já quase tudo dele, todos olhos e reparo, todos postos no futuro, todos sôfregos na respiração de Neil Armstrong, lá longe, na lua, na televisão do Amaro. Preto no branco, o dominó em tampo de mármore, em câmara lenta, derrubando passado, tempo, guerra, regime, ó leve coração efêmero. O meu avô no meio do café, a serradura era neve, de botas cardadas na lua, que ele limpou quando voltou a tropa ao quartel de fantasia em forma. Ele só atencioso, ele desperto afã de cuidar de varrer, como sempre fazia. Ele, pepitas semi-acesas, eram estrelas fabulosas da alegria. Eu não estava lá nem estive. Quando anos após eu tinha 18, o coração dele parou, eu soube como um soco. A primeira vez que alguém morria, a lua não tremeu, não se via. O meu avô, pela sua fé, sem qualquer tecnologia, tornou ao céu.
ler hoje de manhã um poema à minha filha. A minha filha Alice Valdegato escolheu dedicar-se a estar na linha da frente das pressões estudantis para o combate às alterações climáticas e às injustiças sociais que têm vindo a clivar. Isto tem-me dividido entre o orgulho e o sobressalto, sendo que este poema foi escrito após me manifestar na retaguarda numa ação contra a construção do novo aeroporto de Lisboa, a ocupação da rotunda do atual aeroporto, que resultou na detenção de 3 dezenas de ativistas. Sobre a oscilação do poema, partir ainda aqui porque nos dirá respeito, a apreensão sobre a que ponto estarei eu disposta a colocar em risco a minha própria posição, que até agora tem dado segurança à Alice, no desenrolar das ações anunciadas para o próximo setembro, a ocupação de escolas e universidades. Filhas do clima, para Alice. A desobediência das filhas bravias implica que nós não temos pulso, o tempo foge. Dizem elas que somos cegas. Nós dizemos que não medem as consequências. Não por sermos arpias amedrontadas, ou nos acusarem de obsolescência ser tarde, porque nunca as defendemos, dizem elas, que nos protegem por defeito. Nós fizemos por elas sacrifícios humanos. Então bloqueiam os acessos, sentam-se nas encruzilhadas, cantam acantonadas, enfrentam a ordem de peito crescido, dão corpos, para nosso bem, dizem, dar a liberdade se preciso, para as levarmos a sério. Não, nunca as defendemos em excesso, nem contam muitos ralhos. Embora nos aflijam tanto que com elas vamos cedendo à cautela, resguardo e sobressalto. Nós não fizemos delas sacrifícios humanos. Acreditamos ser só uma questão de tempo para o amor, ou o reconhecimento, ou a pressa, ou a frugalidade, ou a ciência dar seus frutos, para o pior ser sonho ou susto de momento. O tempo escalou e agora bruto aperta os polos de uma espécie soberba, crente, que os afetos justificam tudo querer. Os dons, os danos, tão inquietos, tão ávidos, tão ineptos, tão contritos como insanos. Os dessorados poços, furos, lodos, todos dizem, elas que se sacrificam por si, por todas, dizem não, com solene descaramento, insolente coragem, mãe. Louca alegria, ansiedade tamanha, compaixão. Só seria bom poderem estragar-se pouco mais ou menos do que antes, nós, sem qualquer razão. Aliás, já sabíamos, não é uma solução. Este poema foi escrito para a Ana Luísa, para esta ocasião, é um soneto, e tem aqui algumas motivações. Uma é a tradução, que eu estava a traduzir um poema que tinha Heidegger, e que em inglês, e era Unveil the Being of Things. E eu, só por curiosidade, porque estava a pensar em desvelar, revelar, e agora de vez em quando uso a cena automática para tentar perceber o que é que diz o Lingui Translator. Então eu pus Unveil the Being of Things e deu-me Desconvencer o ser das coisas, que eu achei perfeito. Depois também achei curioso, estamos numa sessão solene, de facto, e estes tratamentos por senhores dons, senhoras donas, quando a Ana Luísa escreveu Minha Senhora de Quê? E então este soneto chama-se Senhora Dona Não Sei Quê, para a Ana Luísa Amaral. Pouco dona da casa, embora a trate, não sei defender-me dos homens, nem de mim salvar-me por escrito. Porém, busco placar o grito ao que se parte. Mesmo que falhe nisso, consolar-te o susto. A filha ainda tem no dedo um vidro onde o sangue à luz não veda. Não sei aspirar Deus como Descartes, ou tal Heidegger ver na casa todo o ser das coisas. Não sei. O doído do estilhaço cintilará no iodo, deixado ao ar. Desconvencer o ser das coisas será mistério do poema.
e cabe-nos o restauro das pequenas. Pindarico moderno, amante de la flexibilidad como cuerpo y energía, este refinado filólogo es un absoluto moderno, pero también, y quizá por lo mismo, un claro disidente. Si Margarida Valedegato nos llevaba a atravesar las fronteras, Juan Antonio González Iglesias nos hace mirarnos a nosotros mismos en esos que fuimos en otras épocas, estableciendo siempre un diálogo brillante con la tradición. Tiene la palabra don Juan Antonio González Iglesias. Voy a ofrendar mi lectura a nuestra poeta laureada Ana Luisa Amaral, pero también leeré los dedicatarios de cada uno de los poemas. Y gracias por la invitación. Voy a leer todos los poemas de un libro centrado en Lisboa, Jardín Gulbenkian. Ese jardín y otros jardines, y el río Tormes que va al Duero, que va también allí, y nuestros idiomas, que desde la perspectiva de un latinista son preciosas variaciones de algo muy antiguo. Voy a empezar con el poema homónimo del libro, pero titulado esta vez en portugués, Jardín Gulbenkian, y para César Antonio Molina. Hay una relación fuerte entre el jardín y la liturgia. Es una forma estructurada de la esperanza, presupone la idea de la divinidad. La teoría de juegos, la sintaxis, es una letanía mensurada en el aire. Pone lo momentáneo en lo eterno. Nos pertenece a todos, por lo tanto. Cualquiera que camine entre las especies vegetales que fueron elegidas por el amor de alguien queda asignado por la perfección. Contiene lo mejor del paganismo. Recupera una dulzura irrecuperable que de pronto está a nuestro alcance, como lo están las frutas. Preserva la constancia de que el mundo fue bueno. Aporta un conocimiento envolvente. Descansa el corazón en su verdura. Deja fuera el dinero, a tan grande distancia que ni siquiera hace falta maldecirlo. No rige aquí ninguna de las cosas que no deberían regir. Celebro la presencia del agua en el lago ordenado y en los círculos frescos donde se fotografían soldados en su día libre. Me siento con aquel a quien amo en el tranquilo anfiteatro exterior cuyas gradas de hormigón traen la memoria de la piedra hasta erigir una umbría miniatura de Epidauro. Al entrar he notado lo mismo que la primera vez que vine. Este espacio prodigioso, cercano al estuario del Tajo y a la amplitud definitiva del Atlántico, fue concebido en un momento único en el que coexistía la arquitectura de Le Corbusier con el canto en latín del Beni Creator. Durante unos segundos todo tuvo sentido. Todo lo anterior y todo lo posterior eran simultáneos. Me asombra que perdure, sé que perdurará. Los veinteañeros lo aprecian desde el presentimiento, lo intuyen prescindiendo de datos exhaustivos. Cumple los ideales de igualdad sin violencia. Se hicieron sus caminos para el libre albedrío, su itinerario para conciliar lo abstracto y lo concreto, y su tierra esponjada para recuperar el tacto de la arcilla. Posee esprit de finesse y esprit de géométrie. A la hora de la siesta, en la ladera que lleva hasta el nuevo pabellón donde se exhiben obras de arte que requieren una apología de los caramelos, un joven semibárbaro con el torso desnudo practica malabares entre sus camaradas. Primera noche del verano para José Mateos. Primera noche del verano, lleno un vaso de cristal que bien podría estar en el Museo de Arte Romano por rudo, irregular, sólido y bello, de agua fría. Lo bebo como otros beben costoso vino. Paladar adentro va dejando por el cuerpo el rastro vivo de su transparencia y su frescura. Es uno de los nombres de Dios y así lo siento. Estoy muy lejos de muchas cosas ya, cerca de todo. Poente, Poniente, que es uno de los nombres, pienso, de Portugal, no solo por la primera sílaba, está dedicado al poeta y profesor Pedro Serra y lleva un verso, una línea de Sofía de Melo Breiner Andresen, también no Poente donde habito, en el Poniente donde yo vivo. Sobrios también podemos embriagarnos con este vino que la tarde vierte en su pequeña copa. No se llama el cielo azul, no está hecho de un finísimo cristal ligeramente así, no está todo para nosotros preparado. Si no es para nosotros este vino, ¿para quién?
El asombro mudo cabe en unas cuantas sílabas. El bosque cede ante el puente y más allá la puesta de sol, igual que el río, se dirige con una lentitud que ya he hecho mía hacia el jardín, hacia el país que casi veo desde mi ventana, hacia Poniente. Códice para José Antonio Sánchez Paso. Entre la noche y el amanecer está el poeta. Así lo han dibujado en una miniatura bizantina. Cuesta encontrarlo dentro del salterio. Hay que pasar las hojas de vitela con paciencia. En el códice precioso también fueron copiados sus augurios que cantan la alegría de la flauta. Ahora yo, que no puedo dormir, recuerdo todo eso o un detalle de todo eso en el que cabe todo. No necesita mucho más mi sueño. La verdad es pequeña y su belleza orientará al que está desorientado. Ontanar, con algunas palabras y algunos versos, algún punto en portugués, algún punto en español y alguna palabra compartida. Río como un regato que soa fresco numa pedra. De pronto una palabra de mi padre, regato en las palabras de Pessoa. Sonríe el ontanar en el huerto felizmente concluso, iniciado en el último optimismo de la modernidad, cuando era todo posible. En el jardín que ofrece ahora como un fruto deiscente este regato fresco, noto el kairós que se entreabría entonces en la historia y me descansa. 4 versos arriba ha preguntado: ¿qué sabe, oh río? Yo, que ni siquiera soy un árbol, tampoco puedo dar respuesta. Ha detenido su azul breve junto al estanque, al lado del Museo Gulbenkian, en la roca que trajeron hasta aquí, cálculo de arquitectura que ya es naturaleza. Se ha posado el guardarríos, el Alquedo Attis, un martín pescador que ignora y sabe y vive principalmente ao longo do corpo d'agua. Una aplicación Google Lens y la entrada en Wikipedia de un pájaro de intenso cromatismo explicarán la línea de Pessoa y le darán respuesta, explicarán el río que se llama cuerpo de hombre en la frontera de nuestros idiomas. Jardinillos. Este poema está dedicado a Amalia Iglesias Serna y estos jardinillos están en Palencia, pero desde allí hacia occidente. Jardinillos de Góngora viniera del venero más fresco, se posara en ellos la vecilla del ballestero, verdes jardinillos y roja la pérgola de hierro setentera delante de la decimonónica estación. 1 hora, algo más, el transbordo del ave al albia, salgo, estiro el cuerpo, miro a los patinadores en su pista. Noticias en el móvil, quisiera no pensar mucho, amar mucho sí, más al norte, sobre los 779 metros de altitud me detengo y el aire en este nombre de Castilla respiro. En la Frick Collection, el retrato de Tomás Moro, para Marco Antonio Santamaría. Me habría gustado ser, como él, filósofo, leer libros latinos y escribirlos, pensar otro país donde los hombres pudieran ser felices uno a uno, repartiendo su vida entre el cultivo de la tierra, el descanso y el estudio. Soñar una metáfora, inventar en un libro de oro una palabra para esa isla nueva en griego antiguo. Me habría gustado ser como él, poeta y profesor, dejar para el futuro un puñado de versos encendidos en los que únicamente pido un poco de sol, tener alumnos, escribir cartas a mis amigos y una carta a mi universidad, narrar la vida de alguien a quien admiro, traducir, combatir mi tristeza en un ensayo. Y ser Lord Canciller, regir el mundo y mi patria, tomar las decisiones de gobierno a la vez, con la prudencia del que aspira a ser sabio y con la audacia del poeta.
posar para un retrato de Hans Holbein el joven, revestido de mi mejor atuendo, el que me pongo para ir a ver al rey o ya en mi estudio para leer a Virgilio lentamente. Me habría gustado merecer el noble título de humanista, ser alegre, gentil, bienhumorado y a la hora de la verdad tener la valentía de este hombre tranquilo que está aquí en el salón más bello de una casa junto a la chimenea, mientras fuera el viento helado de noviembre arrastra las últimas partículas de oro que ha derramado el parque por la Quinta Avenida, este hombre que eligió morir igual que Sócrates y Cristo. Y un poema sobre el río Tormes, que va al Duero, que va al Atlántico. Y que se esconde. Le he cambiado el título, se llamaba en el libro Debería ir recto, pero luego me di cuenta que lo que dice don Miguel de Unamuno, que lo llama Tormes mío, creo que lo podríamos decir en toda nuestra península, para Asunción Escribano. Debería ir recto siempre el río, de un punto en la montaña a otro en el mar. Ir perpendicular a todo puente que se cruce en su camino, recto como espada, debería bajar, pero describe curvas inesperadas. Aquí mismo abre una, dibuja no un atajo, sino una vuelta que se da con calma para ver mundo, como da cualquiera de nosotros que cambia su paseo en la mañana en la que va sin prisa porque algo le atrae o porque nada, por no llegar tan pronto a su destino. Aquí mismo, delante de la casa, traza una hermosa curva y se convierte en elástico cuerpo rumoroso, cimbreado en el giro. Cuánta gracia en el trenzado vivo, criatura transparente, corriente en el abrazo del ser más simple, un enamorado que tiene tiempo para todos, piedras, aves, peces que beben, juncos altos, injertos de la vida en cristal puro, y para todos tienes gentileza, reflejo y forma para cada uno. Vas recortando un arco de frescura en la corteza del planeta, curva que pertenece al cosmos, Tormes mío. ¿Desde qué punto del espacio puede verse tu alfanje azul que escinde el cielo en la ventana abierta? Estoy tranquilo al verte. Ojalá sea como tú todo lo que me espera. Miguel Manso acompaña sus textos con la valentía y la humildad de quien los sigue a ellos, siempre a favor de ellos y, si fuera preciso, en contra del propio Miguel. Es, dice él, un poeta muy obediente. Bem-vindo a esta também a nossa Casa do Gigante. E o quão inesperado foi e a alegria que é estar aqui também com a Margarida. E como não tenho jeito para falar e porque não consegui decidir-me por que poemas vou ler, vou dedicar os meus 12 minutos numa coisa mais ou menos confusa, na estufa fria, para Eulália Manso, minha mãe. Não é preciso ir buscar as imagens, o ano, o argumento. Tange de perto nas álias do coração o preto e o branco de um vestido de certeza florido que percorreu a estufa fria em alguma arredada canícula. Doces como a graciosa mãe futura, pousando na tranquila sequência fotográfica entre copiosos descansos vegetais, os catos recuaram os espinhos diante da leveza. Ora de costas, ora de frente, trazia a mãe na mão a pendida mala renta à gravilha do caminho, as sandálias de salto em corda como suía e a suspeita de um lago atrás dos cabelos, olhar adentro. Tudo picotado por sinuosos reflexos, ledos, sombreados frescos e pela densa folha dessa bananeira ampla na zona quente. Havia, estou certo, uma roseira do Japão a obturar o esplendor do mais e do tanto que terá sido. E agora uns poemas sobre pintura e cegueira.
Monet espera o outono. A escrita, a pintura, é como apertar uma vagem de baunilha, custa e gasta-se. Tudo estacou às portas do outono, o riacho trauteia debaixo da pontezinha japonesa, folhas coladas ainda aos ramos viços. As cadelas sossegaram debaixo do alpendre, monocromáticas. Monet cega, sentado no jardim, e enquanto o quadro das coisas desfigura, o velho apresta os encarnados, os verdes, os lilazes, pede que lhe alonguem os metros de pano cru, a armação das telas. O verão passa, o prazo mingua, não tombam ainda as cores sobre a água, não entrelaçam os brilhos de amarelos, a escuridão não azula de margem a margem, por entre pétalas e bandejas d'água. O líquen não metalifica preso aos pedregulhos. Como o flagelo veranal, a inquietação alastra, sim, por cada mancha do que não se vê. Só muito para lá das cataratas do pintor, dentro da mais secreta transparência, uma perfeita estação se desenrola e declara, como quadro incorpóreo, cujo motivo ultrapassa o motivo, atravessa o nenúfar. 60. Continuando em pintura e em cegueira, talvez leia. Como é que se diz este nome? É Sargi ou Sargi? Ok. Folha de sala para Sargiman. Não sei como é que se pronuncia este. É um pintor que era cego. Numerosa a luz que faz no lugar do pintor cego. Emboca pela janela do tato, empurrada pelo vento, sinuosa, branca, e com as mãos o pintor modela, compõe aquilo que não viu, e no entanto as mãos percorrem as alturas todas, aqui uns joelhos, as ancas mais ali, a cabeça de um corpo adentrado na memória, a lembrança do mar, ao fundo da varanda. A mulher guia-o pelos corredores do vento, ele guia a mulher pela certeza escura de alguma evidência ou pelo isento luzeiro que um ser pode. Fecharam os reflexos aparentes, para um e para outro o clarão tornou coisa que atravessa a retina do coração. A cor enrubesce numa ação decorada no escuro, o que ontem foi manifesto hoje cai no principal. Ao dizer azul, as células do azul encharcam a superfície do lago, o pintor vê aquém da recordação e para lá do nutriente basilar da cor azul, cozida que está ao seu código sensorial. O pintor reconhece a visão depurada do azul, a estrutura do azul. A paixão do visto cariou, uma ideia de visão se mistura e desfaz no fluido do olhar-se. O pintor verte o que a visão não creu, expõe as variáveis brancuras da cegueira e do assombro, o corpo que já viu come desse comércio, mas ao corpo que cegou preenchem-no o oco de outras formas. Quem vir por fora estas pinturas é cego de as não ver onde perduram, diante do que em si é através. La Gioconda. Um sorriso contínuo há em cada rosto, atrás dele ou antes ou depois dele, como se brilhasse nos beiços sortílegos do tanto, num gerúndio olímpico. A pintura buscou essa perturbação na forma, calada eliminou o motivo, pondo aqui e ali um indício umedecido sobre o carmim, saliva molhando a polpa em gotas de luz, distantes entre si como estrelas. Voltados para o meio da galáxia, inquirindo nos cantos mais assombrados dela, descobrimos um novelo enrodilhado no clarão dos filamentos. Elevado já acima da substância bucal, sustentada a hálito e apetites, olhamos plasmado nela o sorriso cavado de antes de haver tempo, como um golpe que destrói o possível e afirma onde a negação sussobra. O sorriso é a matéria num estado radiante, para lá de sólida, líquida ou gasosa. Ensina que tudo verte do mesmo rir, cada partícula provém do nada, ala ao tudo. Alegra-se como Gioconda, como o turista japonês cego diante de Gioconda.
hesitando dentro da expansão, surdo da única gargalhada. Chama sob o signo de Neil Young, um cantautor canadiano, mas que fala sobre mim, na verdade. Na hora em que eu mais roía, o sol aplainava o relevado, palmeiras ondulavam num lago turvo. Longe o escaravelho por vindouro que as reduziu a um coto, assemelhando-as a um ananás que degrada hoje pelos jardins. O repuxo animava sem triunfo o pântano da juventude, as varandas em fogo, o verão começando pelo fim. Horas extraordinárias aquelas em que as aves adiavam o repouso por causa dos insetos do turno sequente, ourados, absortos, estrepitantes. A hora em que mais ninguém deitava como eu a bicicleta sobre a falta e se sentava na relva prendendo as lágrimas, as mãos tapando o rosto entre os giolhos e uma roda atrás a girar. Não havia o ecrã de bolso oportuno, era inevitável encarar o que não tem concerto, nem nunca terá. Era do dia o instante altíloco, uma harmónica crepitava nos auscultadores, feria de morte o touro da tarde, esse búfalo ermo que se aparta da manada para ficar-se. Os subidos candeeiros acendiam. Havia um muro recém-pintado, sujo já por um grafito de província. Um cão passava ao largo, levantava o focinho ao perfume dos jantares, que chegava de onde se entrevia o espalha-cor dos televisores. Havia o farrapo de lua, como o flanela posta sobre a ganga das alturas. Agraudava os dós arrumados na caixa do futuro. A edra das extensões percorria àquela hora. Uma ideia sulcava a charneca celeste, o coração alpinista no avesso dos volumes, rarefeito. O mundo era já uma seara de nojo e fartura, belo, desastroso, feroz, lugar de forças e destruições. Eu tateava de olhos fechados, puro, intrínseco, procurava um celeiro urbano onde guardar o ouro semen pronto a detonar. A libélula extrema, o grilo inicial, a andorinha cujo ninho resulta de um cúmulo de lama e ervas secas e rasoira às superfícies, alimentando-se no ar. Nas minhas costas, o exíguo refrigério da biblioteca pública, àquela hora antro de nebulosos soldados, repousando da luta de guerrilha. Hasta la derrota, sempre. Infligiam estragos mínimos a um inimigo bronco, mas relutante. Apenas tombavam nas emboscadas aqueles como eu, mais surumbáticos. Tanto oito visível ainda sobre o chão, lavado à força de rodar no mesmo sítio, ousar a trespassar o pórtico do infinito, finava sempre inclinado sobre o jantar. Muito obrigado. Ha escrito sobre los arrebatos, los atavíos, los puñales, sobre las carnalidades del frío, sobre el incendio de los minerales, que le ha valido un premio nacional. Y ella, que explora, investiga y se cuestiona, que resiste en el poema, que se siente atravesada por palabras, nos acompaña y nos entrega hoy lo mejor que tiene, cuerpo y voz. Tiene la palabra doña María Ángeles Pérez López. Una felicidad estar aquí celebrando a Ana Luisa Amaral, celebrando la poesía como un espacio de vínculo, como aquello que nos sostiene en el aire. Y recuerdo haber conocido a Ana Luisa Amaral en 2011 en un encuentro de poetas del mundo latino y el festejo grandísimo que fue escucharla. Estos años de sus diversos poemas uno me acompaña con fuerza, gramática de la primera persona, y me gustaría leer un poema en deuda con ese texto suyo, la gramática de la primera persona. ¿Qué significa decir yo? Es el poema que abre Incendio Mineral, que está en deuda además con otra poeta, porque me parece que a veces escribir es saldar deudas, es como testimoniar hasta qué punto otros versos, otras vidas te sostienen en el aire también. Ese primer poema, Mi cuerpo choca contra los pronombres, en deuda con la gramática de la primera persona, está directamente escrito con un libro de la poeta soriana María Ángeles Maeso titulado ¿Quién crees que eres yo? Porque ella escuchó a su madre enferma de Alzheimer preguntarle, la hija hablaba yo, y la madre responde de pronto con otra pregunta, ¿quién crees que eres yo?
Para esa gramática de la primera persona con María Ángeles Maeso, mi cuerpo choca contra los pronombres. Mi cuerpo choca contra los pronombres. No sé a cuál de sus exigencias obedezco. No es cierto que sean cáscaras vacías. Son vísceras y plasma en la transfusión que cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más fría del idioma, entregamos materia y ADN. La luz parece tan solo una escaramuza y los hospitales todavía no apaciguan el pavor, pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna, sino Penélope, y tejer toda la noche su condena, como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo. Un riñón sobre el otro en la diálisis, las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó contra su tórax, un ovario que llama al otro en las 28 ocasiones en que la luna gira alrededor, o el agua en los pulmones del ahogado, como si las dos fueran una, solo un hilo. De la sangre que gotea por él, muy deprisa, caen los pronombres y manchan el suelo. Se enfadan quienes limpiaban las salas del hospital. Podríamos haber soltado piedritas para tropezar en el agotado itinerario de la vuelta. De todas formas se habrían enfadado. ¿O es que acaso se incluyen en la palabra nosotros? Lo desconozco. ¿Y ahora? ¿Quién crees que eres yo? Solo soy una herida en el lenguaje. Doña Julia Piera existe en la travesía, en el encuentro con el otro o con lo otro, sea en las páginas de un periódico, sea a través de sus poemarios, que recogen lo esencial y lo existencial en el lenguaje y que por encima de eso muestran las intersecciones entre todos los elementos del paisaje, cuerpos, criaturas y naturaleza, todos conectados. Tiene la palabra doña Julia Piera. Quería felicitar a la poeta personalmente por su premio de poesía iberoamericana Reina Sofía, muy merecido, y empezaré a leer unos cuantos poemas. Yo no tengo ningún poema específico sobre Portugal, pero tengo muchos sobre viajes. Como sé que eres una gran viajera, pues aquí está el homenaje de los viajeros entre viajeros. Voy a leer un primer poema que se titula La ciudad, ahora en estos momentos en que tenemos tantas ciudades derrumbadas, tantas ciudades destruidas. Es un poema a la reconstrucción de la ciudad y retomo el tema de las ciudades que esta tarde hemos tenido el gusto de escuchar también en una de las conferencias, ¿no? Hemos estado hablando la profesora Gracia Capiña, ¿no? Que ha hablado de las ciudades. Retomo este tema con este poema. Se abre con una cita de la poeta estadounidense Hilda Doolittle que dice: "Though we wander about, find no honey or flowers in this waste, is our task the less sweet, who recall the old splendor, await the new beauty of cities." La ciudad. Se nos acaba el tiempo y la historia, decís, que el desierto no es eterno ni siquiera viejo, que también este dictador tuvo antes cuerpo, nacido de otros cuerpos, como una historia nace de otra historia, o un tiempo de otro tiempo. ¿Quién os pagó por sellar vuestros labios y ocultar vuestro rostro? ¿Quién os condenó a durar? ¿Quién a velar vuestro puesto si Abraham no detuvo la carrera del sol? ¿Quién dirigió vuestro silencio para tan pulcramente acoger la venganza? Decís, guardián, que se nos acaba el tiempo y la historia y que todo se desplaza como la arena cuando sopláis el polvo y descubrís esqueletos de ciudades. Bajo la arena que vuela oculta del sol, me disteis el nombre de la experiencia. Me llamo ciudad del desierto, escuchad mi nombre. Escuchad mi nombre y no tembléis al mirarme.
que no soy ciudad por mis muros, sino por el espacio entre mis muros. Nos agotáis el tiempo y la historia. Ahora escuchad, oíd, este es mi alala. Porque soy hija del orgullo de los fuertes y por mis venas circula el aire que lleva mi nombre, me disteis, guardián, el lenguaje de mis edades y de mis días. Y con la fuerza de vuestro odio construyo una nueva ciudad en el solar de nuestra huella. Quiero una ciudad sin fiebre, sólida y robusta y sin guardianes mudos, original como la soledad, que fue la primera y que fue la última y que permaneció, serena como la muerte sin odio en este solar, donde ahora erijo una obra de gigantes con el producto de la confiscación decretada. Y como Balbo, tras vencer a los garamantes, construyó aquel bello teatro que fue el último en ser usado, así alzo mi ciudad con el botín de nuestra derrota. Ahora escuchad, oíd. Ya bulle el ardor de su historia y de sus vidas, ya se extiende la fama de sus secretos, ya crece de nuevo el deseo desde su osatura de adobe, mientras pronuncio su nombre, ciudad, con esa cadencia ocre de un enorme paréntesis. Con uno de sus primeros libros que lleva por nombre El hombre que salió de la tarta. Y aunque hoy estamos de celebración, supongo que no habrá performance que haga honor a su título. Ensayista y poeta lúcido como pocos, Alberto Santamaría mezcla de manera magistral su labor poética y su labor filosófica. Tiene la palabra don Alberto Santamaría. Es un placer estar aquí compartiendo este rato. Quiero dar las gracias a Pere Serra por invitarme a participar y también gracias por dejarme compartir espacio con poetas que admiro y que también son maestros, y gracias a Ana Luisa Amaral por su poesía. Bueno, voy a leer tres poemas, espero no extenderme demasiado. El primero de ellos se titula Alucinación en Salamanca, que es un robo declarado y obvio a un poema de José Hierro que yo hago mío, ¿vale? Se titula Alucinación en Salamanca y se subtitula Lecciones para el hijo. No tengas miedo, y si lo tienes, no lo conviertas en trofeo. Esa es la lección que mi padre me dejó, escrita sin más en un mono de trabajo. A veces lo contemplo como un paisaje decimonónico, donde soy capaz de vivir y de perder, donde soy capaz de ser algo así, como un animal arrepentido de su sombra. El humo de la fábrica llega desde otra ciudad, lo sé, pero su latido hacia el norte es un perro hambriento entre la basura. Hoy puedo estar contigo. Lo leí una vez y no lo escribí. He deseado para ti todo el bien y me acompaña la bondad del amor. Lo leí y no sé dónde. ¿Leer? Tiranía de lo invisible. Ahora, mientras el hilo musical del Ultramarinos es tejido espeso entre nosotros, tengo miedo, o al menos puedo decir que el vértigo nos emparenta con las urracas que tantean su miseria desde las temblorosas antenas del tejado. No tengas miedo, y si lo tienes, no lo conviertas en trofeo. Las bicicletas a la intemperie, el sudor de las ventanas al llegar el invierno, la catedral defecando turistas, las manos de un padre que busca algo en sus bolsillos. Hay un río en esta ciudad, en alguna parte, y piedras en cuya alucinación sobrevive la nada convertida en todo, historiadores feos y viejos rectores cobardes. Hoy puedo estar contigo. El miedo es una distancia entre dos puntos que se mide con patas de cangrejo. Quizá esto sirva de respuesta a una pregunta que no puede hacerse porque no cabe en la boca. Ahí están el mono de trabajo, la catedral y la urraca, la piel en invierno y la cobardía. He deseado para ti todo el bien y me acompaña la bondad del amor. Lo sé, no tengas miedo, y si lo tienes, sé tú el trofeo. Escuchamos a continuación, en este hogar levantado con versos, a la poeta galardonada Ana Luisa Amaral, cuyas palabras, como no podía ser de otro modo, pondrán fin a este acto y a toda la jornada. Es un placer, un honor y un privilegio este momento para todos. Ana Luisa Amaral, os nosos parabéns. Todas as palavras hoje são uma oferenda, são tuas, e a nossa casa sempre também. Tiene la palabra. Quiero decir que es un honor muy grande, un placer enorme estar aquí con todos los compañeros poetas, naturalmente,
que es maravilloso y bueno, muchas gracias por vuestra poesía, muchas gracias Maribel por nos haberes presentado también y claro, no puedo dejar de agradecer, de expresar mi gratitud al magnífico rector se dice don aquí, ¿no? Don Ricardo Rivero Ortega, también quiero decir don Pedro Ceja. Quiero también dueña Marsoliño, muchas gracias, y dueña Flores Peña, porque me ayudaron muchísimo, me han ayudado mucho con la organización de todo y muy obrigada, Pedro, muy obrigada. Y naturalmente también a todos las personas que han venido de Portugal, mis compañeros, mis colegas, mis amigos, que han venido, algunos de Inglaterra, por ejemplo, a hablar, como Paulo Medeiros o Claire Williams. No puedo decir todos los nombres porque, bueno, se van mis 20 minutos para hablar de mi poesía y bueno, muchísimas gracias. Yo me gustaría decir que, finalmente, perdón, es que tengo una palabrita para Margarida Valdegato y para Miguel Manso, porque les quería también agradecer haber venido. Me gusta muchísimo la poesía de los dos, porque es muy difícil. Ellos son poetas portugueses muy difíciles de clasificar y eso a mí me encanta. Entonces no caben en movimientos, quiero decir, en tendencias. Son para mí originales. Bueno, claro que la originalidad ya sabemos cómo es complicado, pero son muy creativos. Son poetas que yo admiro muchísimo y que escriben a revelia, no sé cómo se dice en español, a revelia, contra el tipo de poesía, de algunas cosas que se hace. No son de moda, no están en la moda. Bueno, y para mí eso es excelente, maravilloso. Y ahora, finalmente, voy a comenzar con un poema, porque yo soy de la generación que decía cosas como de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Quer decir, de España ni buen viento ni buen matrimonio. Pero en portugués rima, ¿no? De España nem bom vento, nem bom casamento, y además los Filipes son horribles, fueron horribles, nuestros enemigos, y así fuimos enseñados en la escuela. Entonces yo quiero comenzar por leer un poema que es un poco divertido, pienso, y que se llama Ode à Diferença. Felizmente, somos todos diferentes. Temos todos o nosso espaço próprio de coisinhas próprias, como narizes e manias, bocas, sonhos, olhos que veem céus em daltonismos próprios. Felizmente, senão o mundo era uma bola enorme de sabão e nós todos lá dentro a borbulhar, todos iguais em sopro, pequenas explosões de crateras iguais. Assim, e felizmente, somos todos diferentes. Senão, a terapia em grupo era um sucesso. E o que é certo é sermos mais felizes a explorar, solitários, o nosso próprio espaço de manias, de traumas, de unhas dos pés, invaloradas pela nossa cultura. Que lá no Oriente o pé é caso sério, motivo sensual e explorativo. Começa por aí o mundo dividido por atávicos ritmos e outras coisas sumenos, como guerras ou fomes. Note bem, a criatura é cética e tem um gosto péssimo, mas veja-se outros textos que redimem em sério o que aqui diz, confrontar, por exemplo, o que quiser, mas deixa a criatura regalar-se por se pensar, coitada, incómoda e sonora. Prova evidente que somos diferentes, felizmente. Começa por aí, no mundo dividido, e continua em raças e raízes. Nós somos portugueses tão felizes, com tanta coisa atrás e tantos feitos, tantas coisinhas próprias de delícia. O mar que nos gerou e o resto tudo são bolas pequeninas de sabão a testar da diferença do nosso irmão do lado. E assim feliz, cheio de recalques, de tradições e línguas, paella e calamares. Tem boca como nós, não canta ao fado. Tem pernas como nós, não dança ao vira. Contenta-se, coitado, com flamencos chorados e falanges doridas. Note bem,
Se a sua paciência ainda não fugiu despavorida, é sem D, mas ela insiste em respeitar o ritmo. Isto que a criatura repete e reafirma quando em quando não deve ser tomado em ligeireza como sinal senil. Aliterou, mas como tentativa suicida de oferecer unidade ao que o não tem, moralizar o texto a pouco e pouco, dar-lhe uma ideia igual, ser um mote formal a contrabalançar a tal prova evidente que de diferenças estamos todos cheios. E isto pretendia-se uma ode e não foi, felizmente. Bueno, y ahora voy a leer otro poema. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, a Rosa pediu-me, eu vou ler. Estudo em comoção. Em que meditas tu, quando olhas para mim dessa maneira, deitada no sofá, diagonal ao espaço onde me sento, fingindo eu não te olhar, em que penso ao teu corpo elástico, alongado, pronto a vir ter comigo se eu pedir, as orelhas contidas em recanto, as patas recuadas, o que atravessa agora o branco dos teus olhos, lua em quarto crescente, um prado claro, e quando dormes, como noutras horas, que sonhos te viajam? A mãe, a caça, a mão macia, o salto muito perfeito e alto, muito esguio, onde a noite sem frio que nos abrigará um dia e que há de ser, só pode ser, igual. Para a minha filha, para a minha hija, quem me queira também, não te disse obrigada, Rita, muito obrigada por teres vindo comigo. Muitas graças, por seres quem és. Eu não mereço uma filha tão maravilhosa. Então vou ler, é um poema inócuo. Es que no puedo leer testamento, ella me pediu, não me leas isso, não. Então, Visitações, ou poema que se diz manso. De mansinho ela entrou, a minha filha. A madrugada entrava como ela, mas não tão de mansinho. Os pés descalços, de ruído menor que o do meu lápis e um riso bem maior que o dos meus versos. Sentou-se no meu colo, mansinho. O poema invadia como ela, mas não tão mansamente, não com esta exigência tão mansinha. Como um ladrão furtivo, a minha filha roubou-me inspiração, versos quase chegados, quase meus, e mansamente aqui adormeceu, feliz pelo seu crime. E agora, bueno, parece discos pedidos, mas não é, porque eu ouvi a Maria Irene falar dos tiares eu não ia ler este poema, mas vou ler, bueno. Eu tenho ainda, Pedro, mais ou menos quê? Diz-me, para eu saber. Os tiares da memória, Mnemósine e suas filhas. Desejava esquecer, mas elas não me deixam. Chegam com seu tiar e sua mão cruel, e sobre mim ensaiam um cansaço que há séculos lhes tem sido alimento. Têm dentes ferozes e poderosas unhas com que tocam a flauta e festejam o fuso, e uns olhos muito belos, com íris poderosas de sobressaltar ondas, de desesperar ventos. E as fontes enganosas onde encontram guarida tingem-se com as cores da sombria memória, não me deixam esquecer. Só me trazem a história dentro da própria história. Desejo incontrolável de contra mim ficar a horas muito breves, de desespero fundo, a falar nem de nada, desejando por dentro deixar de me sentir, ou então sentir tudo. Não me deixam esquecer. E o seu tiar agudo, herança dessa mãe que sobre elas pousou, que as fadou frias, belas, e ao gerá-las assim, lançou no meu olhar a memória do mundo. Pertencem-lhes as fontes tão falsas e funestas, como funestos são os seus gritos sem som. Delas fazem brotar as águas mais avessas, com algas que me entrançam palavras e cabelos. E eu que queria esquecer, viver num outro mar, atravessar a nado os pinheiros mais altos, sou condenada a dar-lhes o alimento azul de que elas se alimentam, um cansaço de séculos.
Sou condenada a ver para além deste tempo, através dos seus olhos de poderosa luz, e as flautas que elas tocam e o fuso que festejam não são flautas só fusos, mas lanças e muralhas. Com elas me recordo, por elas me relembro e invade-me a lembrança exasperada e impura. Desejava esquecer, mas elas não me deixam. E a memória do mundo, uma pesada herança, legado que não devo deixar a mais ninguém, que não posso gastar conforme me apetece, porque elas o governam em mil sabedoria, obrigam-me a usá-lo contrário ao meu desejo, e se o desejo às vezes desviam-no de mim. É sua mãe cruel que as governa e a mim, e todas enredadas nesta teia de espelhos, sofremos igual sorte, temos o mesmo fim, partilhamos da mesma vontade de esquecer, mas não o deixa ela, nem o permite a morte. Primero quiero decir que estos son poemas de mi último libro que fue escrito ya en la pandemia y no había pegas, no sé cómo se dice pega, urraca, sí, la urraca, y no había urracas en la Esta de Palmero donde yo vivo. Bueno, había, pero yo no las vi en lado ninguno, y de repente en mi jardín comenzaron apareciendo las urracas. No sé por qué, quando começou a pandemia, e são belíssimas. Bueno, a pega as outras cores do mundo, no jardim tangente à minha casa, por entre os pássaros que lhe habitam as árvores e cantam em trinado desacerto, vive uma pega. O seu nome não é um nome belo como andorinha ou roxinol, que lembram odes e mornas tradições, ou como arara, quetzal ou beija-flor, nomes felizes, com as cores inteiras que o olho humano entende e ainda outras que as entendem eles. Mas ela, elegante no corpo todo negro, a cauda longa, só laivo a branco leve na asa e pelo peito, parece que vestiu alta costura para voar pelos ramos de outono e os telhados das casas que estão perto. Dizem os entendidos que reconhece ao espelho o seu reflexo, algo que ao bicho humano exige anos de vida. Nestes dias tão magros, em que os cavalos de apocalipse e espanto cavalgam livres, trazendo novas pestes, guerras, fomes, é um prazer de afago, alegria sem nome, vê-la todos os dias a voar, equilibrista bicolor, dona do mundo. Quando eu era menina, fazíamos na escola uma experiência com 2 ímãs e uma folha de papel. Era uma dança estranha e fascinante, a do ímã pousado no papel, obedecendo ao outro, encoberto, um Hércules de força misteriosa. Durante muito tempo, acreditei que o magnetismo era uma coisa de homens sábios. Aquele papagaio de Benjamin Franklin ficou-me na memória, o papagaio voando e de entre as nuvens o relâmpago e a promessa de aprisionar a luz. Eu não sabia então que só há poucos anos pôde a primeira mulher usar um telescópio de excelência, provar a existência da matéria negra na beleza do movimento angular das galáxias, o interior da história repelido por séculos, o corpo em negativo de tantas antes dela, um grão de areia de encontro ao negativo do deserto durante tantos séculos. E contudo, moveram-se, uma dança de carga positiva voando no papel, como invisível é a maior parte da matéria, mas existe. Está mais do que provado. E vou a terminar com um poema que se llama O Excesso Mais Perfeito. Eu não sei como, para mim é o poema que me salió, no sé, bueno, para mí es el poema más importante, es mi, como se dice, es mi obra-prima, no sé cómo se dice esto. Se puede, personal, naturalmente, y está dedicada a Rosa Martel, porque, bueno, vou contar muito rápido a história. Nós tínhamos uma grande amiga, Margarida Losa,
Temos o nosso instituto, nuestro instituto de investigación se llama Instituto de Literatura Comparada Margarida Loss, era una grande ensayista y investigadora y amiga también y colega, y ella murió, bueno, con cáncer, y yo estaba esperando un día para almorzar, y ella me telefonó diciendo, yo no puedo ir, bueno, no para el móvil, no había móviles en ese tiempo, estaba en el restaurante, y me ha dicho, no puedo ir porque tengo metástasis ahora en el cerebro. Y yo me quedé, yo no sabía qué hacer, entonces escribí este poema, así, entero, van a oírlo en portugués, claro, y es una cosa muy, 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 muy rara, no entiendo, porque ella me decía, más o menos yo voy a morir. Y este poema, bueno, es un poema también de resistencia, pienso, a todo, a la muerte también. Y es un poema de vida, no sé, de poesía. Y cuando salí del restaurante, he venido con Isabel Pires de Lima y Rosa Martelo y fui a los aseos de la facultad, perdí el poema. Y yo solo me recordaba que hablaba de exceso y nada más. Y lo perdí, no sabía dónde estaban las hojas donde había escrito este poema, y Rosa me ayudó, me dijo, estará aquí, estará. Fuiste a los aseos y yo dije, tal vez. Y bueno, allí estaba, cerca de esa cosa donde se lava las manos, no sé cómo se llama, y el poema estaba allá. Y entonces, el poema, O Exceso Mais Perfeito. Y es un poema que habla de Rubens, bueno, también de España y de los grandes pintores españoles grandes. O Excesso Mais Perfeito. Cria poema de respiração tensa e sem pudor, com a elegância redonda das mulheres barrocas e o avesso todo do arbusto esguio. Poema que Rubens invejasse ao ver, lá do fundo de 3 séculos, o seu corpo magnífico deitado sobre um divã e reclinados os braços nus, só com pulseiras mas tão preciosas, e um anjinho de cima, no seu pequeno nicho feito nuvem, a resguardá-lo, doce. Tal poema cria muito mais tudo que as gregas dignidades de equilíbrio. Poema feito de excessos e dourados, e todavia muito belo na sua pujança obscura e mística. Como eu queria poema diferente da pureza do granito e da pureza do branco e da transparência das coisas transparentes. Poema exultando na angústia, largo rododendro cor de sangue, uma alameda inteira de rododendros por onde o vento, ao passar, parasse deslumbrado e em desvelo, e ali ficasse, aprisionado ao cântico das suas pulseiras mas tão preciosas. Nu, de redondas formas, tal poema cria uma contra-reforma do silêncio. Música, 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 a preencher-lhe o corpo, e o cabelo entrançado de flores e de serpentes, e uma fonte de espanto polifónico a escorrer-lhe dos dedos. Reclinado em divã forrado de veludo, a sua nudez redonda e plena faria grifos e sereias empalidecer, e aos pobres templos, de linhas tão contidas e tão puras, tremer de medo só da fulguração do seu olhar dourado. Música, 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 e a explosão da cor, espreitando lá do fundo de 3 séculos Murillo calado, ao ver que simples eram os seus anjos, junto dos anjos nus deste poema, cantando em conjunção com outros astros louros, salmodias de amor e de perfeito excesso. Gôngora empalidece como os grifos, agora que o contempla, esta contra-reforma do silêncio, a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada.